La Fiscalía pide arresto domiciliario para Danilo Carrera Druet y el exgerente de CENEL, Antonio Icaza, y prisión preventiva contra otros 6 procesados en el caso Encuentro. Ecuador deberá indemnizar a la petrolera Chevron por orden de la Corte Suprema de los Países Bajos y el monto aún se desconoce. Las filas más largas del Black Friday se formaron en centros comerciales y supermercados de Guayaquil y Quito desde la madrugada. 8.000 taxistas de Guayaquil que utilizan gas licuado como combustible no pueden abastecerse por una perforación en un gasoducto de Petroecuador. 24 rehenes en Gaza fueron entregados a la Cruz Roja por el grupo Hamas. 13... Amigos, bienvenidos. Iniciamos Televistazo con los detalles de la audiencia del caso Encuentro. Gaby, ¿qué tal? Hola Marisabel, amigos, buenas tardes. Un día después de la salida de Guillermo Lasso del poder, la Fiscalía pide el arresto domiciliario de su cuñado, entre otras solicitudes. En total fueron formulados cargos contra 8 personas por delincuencia organizada. Fabiola Santana está en el complejo judicial para informar cómo avanza la diligencia. Luego de 2 intentos fallidos, se instaló esta audiencia en el Complejo Judicial del Norte de Quito. En la formulación de cargos, la fiscal María Luzmila Yuxa relató que durante la investigación del caso Encuentro, que absorbió el denominado León de Troya, se encontraron hechos relevantes que determinan la presunta existencia de una estructura de corrupción sistemática en contra de la administración pública. Esto para el reparto de cargos a cambio de réditos económicos, siendo los supuestos líderes, según Fiscalía, Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y su amigo Rubén Cherres, quien fue asesinado y antes relacionado con la mafia albanesa. Carrera, junto a Hernán Luque, expresidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, Antonio Icaza, exgerente de CENEL, y otras 5 personas fueron señaladas por la Fiscalía como autores directos del delito de delincuencia organizada. Para garantizar su presencia en el proceso, la fiscal solicitó que se dicte prisión preventiva para los 8 procesados. En el caso de Carrera e Icaza, arresto domiciliario por ser de la tercera edad. Hay 3 personas que ya están fuera del país, según Fiscalía, entre ellos Hernán Luque. Además, para asegurar la reparación integral por un perjuicio al Estado, la Fiscalía también solicitó la prohibición de enajenar bienes por $8.3 millones. El juez ya ordenó que se notifique a los 8 procesados sobre el inicio de esa instrucción fiscal por 90 días. Ahora deberá resolver si acoge el pedido de Fiscalía respecto a la prisión preventiva. Un día después de su investidura, el presidente Daniel Noboa mantiene agenda privada en Carondelet. La Secretaría de Comunicación no informó sobre las actividades. Hasta la Casa de Gobierno llegaron la canciller Gabriela Sommerfeld y quien es el nuevo ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, aunque ayer no fue posesionado en la ceremonia en el Salón Amarillo, además de otros funcionarios del nuevo gobierno. Se espera que al terminar la reunión emitan algún pronunciamiento. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, encargada del Ministerio del Interior, designará 2 viceministros para ejecutar las políticas de seguridad. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, mantiene una reunión con el mando militar para tomar las primeras decisiones. Paul Romero con el informe. El nuevo ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, mantiene una reunión con la cúpula de las Fuerzas Armadas en el complejo de La Recoleta, en la que también participa su antecesor Luis Lara. El mando militar le entrega toda la información operativa y financiera del Ejército, Marina y de la Fuerza Aérea. Lofredo, después de su posesión en Carondelet, señaló que tras esta reunión tomará algunas decisiones, entre ellas la permanencia o no del mando militar. Eso no le puedo contestar todavía. ¿De qué depende? Me tengo que reunir con ellos primero. ¿Y depende de la información? En gran parte. Desde luego que esta es una decisión que el presidente lo va a tomar. No nos apresuremos todavía. Sobre la participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interna, anticipó que el presidente Daniel Noboa firmará nuevos decretos de estado de excepción, pero no precisó cuándo. Bueno, un poco ya se habló de eso en parte del Plan Fénix, ¿no? Dar denominación
designación diferente a ciertos grupos y ver de qué manera se puede actuar de una manera más eficaz con ellos. Mientras tanto, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, encargada del Ministerio del Interior, informó que designará 2 viceministros en esta cartera de Estado que controla a la Policía Nacional para lo administrativo y estratégico. Y sí, voy a tener no uno, sino 2 viceministros en Interior y por lo pronto también tendré uno en el Ministerio de Gobierno. Sobre los posibles cambios en la cúpula de la Policía Nacional, la ministra señaló que es partidaria de sostener el mando y las jerarquías en la institución que comanda César Zapata, quien asumió el cargo hace menos de 2 meses. Ecuador perdió el último recurso que tenía para impugnar la millonaria demanda que ganó Chevron en 2018. Ahora el fallo internacional queda en firme. La Procuraduría está a la espera de que se fije el monto que el país deberá pagar, como explica Jacqueline Rojas. Por decisión de la Corte Suprema de Países Bajos, queda en firme el fallo internacional de agosto de 2018, que condenó a Ecuador por violar el Tratado Bilateral de Inversiones en el caso Chevron. Los magistrados rechazaron el último recurso que se tenía y ahora solo se espera que se fije el monto millonario que deberá pagar el país. Este litigio empezó en 2009 durante el gobierno de Rafael Correa. Chevron presentó una demanda alegando prácticas corruptas en la decisión de un juez de Lago Agrio que emitió una sentencia local ordenando a la compañía que indemnice con $9.500 millones a los pobladores de la Amazonía, quienes lucharon por más de 20 años para conseguir reparación por la afectación que sufrieron producto de la contaminación petrolera. La decisión se revirtió a favor de Chevron en la justicia internacional y ahora es Ecuador quien deberá indemnizar a la empresa estadounidense. El procurador anterior, Íñigo Salvador, dijo que el Estado deberá señalar a los responsables para que devuelvan el dinero mediante una acción de repetición. La Procuraduría actual, en un comunicado, informa que esperan el laudo con el monto a cancelar para analizar acciones. Chevron también reaccionó. Desde su sede indican que están satisfechos con la decisión de la Corte neerlandesa y recalcan que su predecesora Texaco sí remedió los daños ambientales antes de dejar el país y que cualquier consecuencia posterior es responsabilidad de la petrolera estatal. Se trata de Reinaldo Armijos, quien se desempeña. Los representantes de trabajadores y empleadores se reunieron este viernes para retomar el debate sobre el monto del salario básico para el 2024. El gremio trabajador mantiene su propuesta de incrementar la remuneración básica a $550 para lograr cubrir el costo de la canasta vital. En este tercer encuentro, los delegados no llegaron a un consenso y prevén reunirse nuevamente la próxima semana. La tregua lograda en Medio Oriente permite la liberación de los primeros 24 rehenes capturados por el grupo Hamas. 13 son israelitas, 10 son tailandeses y 1 filipino. Ellos ya fueron entregados a funcionarios de la Cruz Roja y llevados a Egipto. A cambio, Israel excarceló a un grupo de presos palestinos. Una tensa jornada se vive en Medio Oriente mientras ocurre la liberación de un grupo de secuestrados por Hamas durante la incursión terrorista del 7 de octubre. El proceso se inició a las 4 de la tarde, hora de Israel, se extiende hasta la noche y es producto de 2 negociaciones independientes. 13 rehenes israelíes son parte del acuerdo negociado entre Israel y Hamas con la mediación de Qatar y de Estados Unidos. En cambio, conversaciones de Tailandia con Irán, Qatar, Egipto y el grupo Hamas permite liberar a otras 11 personas. Son trabajadores inmigrantes que no tienen nacionalidad israelí. Un convoy de la Cruz Roja los condujo hasta Egipto a través de la frontera sur de la Franja de Gaza. Se destinó una ambulancia para cada rehén liberado. Iban en compañía de médicos para evaluar su estado de salud y luego serán trasladados en helicópteros a una base aérea en el sur de Israel. Durante la tarde hubo también expectativa por la excarcelación de 39 palestinos que han permanecido presos en cárceles en Israel. Fueron trasladados en furgonetas hasta un punto en la ribera occidental en suelo palestino. La tregua de 4 días opera desde hoy y otros rehenes deberán ser liberados en el fin de semana hasta llegar a un número de 50. Sin embargo, este alto al fuego provisional podría extenderse si Hamas aceptara liberar a más rehenes. Black
Friday, la fiebre de ofertas. En la capital se vive el Viernes Negro. Numerosos compradores madrugaron en busca de las mejores ofertas. Los establecimientos reportan ventas altas y muchos aseguran que ya superaron los niveles de prepandemia. Carla Delgado con más. Aunque Quito amaneció con lluvia, los compradores hicieron fila desde las 5 de la madrugada para ingresar a este local que, como todos los años en Viernes Negro, pone en oferta todos sus productos. Con paraguas esperaron incluso hasta 3 horas para hacer las mejores compras. La mayoría de los encuestados aseguró que llegó sobre todo por productos de la canasta básica. Bueno, vinimos ayer y encontramos buenas promociones y hoy día exclusivamente también venimos a aprovechar el Viernes Negro que hay más promociones. No fue el único sitio que estaba lleno desde tempranas horas. También este centro comercial, que hoy espera la llegada de al menos 50,000 visitantes. Dicen que esta semana de descuentos va superando todas las expectativas. Aquí los locales más concurridos fueron los de ropa, que tenían promociones del 20, 30 y 50%. Otros aseguran que aprovechan el Black Friday para adelantar las compras navideñas. Lo cierto es que hoy los visitantes extienden sus horarios de compra, pues se prevé que la mayoría de centros comerciales atiendan hasta las 11 de la noche. Mientras en Guayaquil, los supermercados reciben a cientos de clientes que hicieron filas desde la madrugada también para aprovechar este día de descuentos. William Young nos muestra cómo se desarrolla esta intensa jornada de ventas por el Black Friday. Aunque este supermercado abrió a las 9 de la mañana, Ana y su esposo llegaron en la madrugada para ser los primeros de la fila en este viernes de descuentos. No importa, vale la pena esperar. Amaneció y ya eran decenas de personas esperando. Vamos a ver los productos de primera necesidad, aceite, azúcar, lo que esté en oferta. Extensas columnas de clientes. Los pasillos se congestionaron y los carritos no alcanzaron. Usaron canastas, tachos, fundas, cargaron en los hombros como podían. Otros, en cambio, acumularon sus compras en el piso hasta ver cómo llevarlas. El intenso movimiento inició temprano en las zonas comerciales de Guayaquil. Locales de electrodomésticos abrieron desde las 6 de la mañana, en un horario que se extenderá hasta las 10 de la noche. También hubo congestionamiento en algunas vías. La Agencia de Movilidad y Tránsito dispuso más agentes en los sitios de mayor tráfico y definió carriles exclusivos para quienes visitan hoy los supermercados. Y este fin de semana no habrá apagones en el país. El calendario de cortes programados regresa el lunes. La primera acción de la nueva ministra de Energía fue analizar la situación de la generación eléctrica. Francisco Garcés tiene más información. La primera acción de la nueva ministra de Energía, Andrea Robo, fue analizar la situación de la generación eléctrica del país. En el ministerio instaló una reunión del comité de crisis. Informó que se analizó la situación, las gestiones hasta el momento realizadas por la Corporación Eléctrica del Ecuador y la importación de energía desde Colombia. Y dio a conocer que en la cita participaron también la ministra del Ambiente, Sade Fritzsche, y quien en las próximas horas será oficializado como ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega. Al tiempo en que se producía esta reunión, las empresas eléctricas del país empezaron a difundir los horarios de los próximos cortes de electricidad dentro del plan de racionamientos. El fin de semana no habrá apagones. Se retomarán desde el lunes con la duración previamente establecida en cada ciudad y sector. Y mientras el nuevo gobierno analiza la situación, ya no contará con una de las soluciones delineadas por el régimen anterior, que era el alquiler de generadores por 465 megavatios para hacer frente a la emergencia. El proceso fue desechado por la empresa eléctrica Quito, que debía llevarlo adelante. A la par, desde Corea fueron embarcados los primeros 8 generadores comprados por CELEG en ese país. Son parte de un grupo de 32 que fueron adquiridos con un presupuesto de más de 58 millones de dólares. Los equipos llegarán al país la última semana de diciembre y serán instalados en la central termoeléctrica Quevedo, en donde empezarán a funcionar recién en febrero para aportar al país con algo más de 13 megavatios. Solo cuando los 32 generadores comprados estén en funcionamiento a plena capacidad, el país podrá aumentar su generación en 54 megavatios. Pero eso no sucederá antes del primer trimestre del próximo año, cuando se prevé que esté concluyendo el estiaje que actualmente afecta al país.
Este viernes falleció el empresario y político guayaquileño Alfredo Adum Siadé a sus 71 años tras luchar contra un cáncer. Así lo confirmaron sus familiares. Adum incursionó en la importación de mercadería, el sector camaronero e inmobiliario. En el campo político fue dirigente del Partido Roldosista Ecuatoriano y amigo cercano de Abdalá Bucaram Ortiz. Se convirtió en prefecto del Guayas en 1984, en 1988 fue diputado y en el gobierno de Bucaram encabezó el Ministerio de Energía. No estuvo exento de la polémica. El último caso fue en 2020, cuando fue vinculado a las investigaciones contra Daniel Salcedo, ya que la avioneta en la que intentó fugar era propiedad de Adum. Sus restos son velados en Guayaquil. Daniel Noboa y Verónica Abad le falta sincronía según el mismo gobierno. La distancia que existe entre ambos ha quedado evidenciada en más de una ocasión desde el inicio de la campaña electoral. Se espera que en las próximas horas se oficialicen las funciones que el presidente le asigne a Abad. Luisa María Heredia con el análisis. Daniel Noboa y Verónica Abad llegaron juntos al poder, pero en la práctica siempre han estado separados. Desde que inició el proceso electoral hace 6 meses han compartido espacio 4 veces, cuando inscribieron la candidatura porque así lo exige la ley, en un recorrido de campaña por Azuay, tierra natal de Abad, en el acto de entrega de credenciales y en el cambio de mando. Y allí ni siquiera juntaron las manos para alzarlas en señal de victoria como es clásico. Cada quien lo hizo por su lado. De parte de Abad se han visto intentos por cruzar miradas, una frotada de brazo y los besos en la mejilla para saludar. Pero de Noboa solo cordialidad. No hay química. Le faltó conocerse. Fue al formar la alianza entre los movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia del primo del expresidente Lenín Moreno, Arturo Moreno, y Mover, antes Alianza País, que respaldó la candidatura del binomio, que a Daniel Noboa le sugirieron el nombre de ella para la vicepresidencia, por la paridad de género. Y como la idea no era ganar estas elecciones, sino las del 2025, aceptó. Previo a eso, solo habían coincidido en espacios de voluntariado, cuando Noboa impulsó la Ley de Economía Violeta en la Asamblea y cuando Abad aspiró a la alcaldía de Cuenca. Desde el mismo gobierno se reconoce que hay lejanía, pero se la describe como una falta de sincronía. Y se justifica que luego de la posesión, la vicepresidenta haya almorzado en un mercado y no en Carondelet, con el mandatario, argumentando que su presencia es esencial solo en actos que tengan relación con las funciones que se le encomendaron. Eso oficialmente aún no se ha hecho. Pero luego de ganar las elecciones, el equipo de Noboa extendió un comunicado en el que se precisaban 3 tareas: la protección de los derechos de los migrantes, el fortalecimiento de los lazos sociales con el Caribe y el mejoramiento de las relaciones con las naciones africanas. Lo que lleva a pensar que pasará más tiempo lejos. Y marca la distancia. Y la vicepresidencia Abad tiene bajo su cargo 109 funcionarios. 88 de ellos están con nombramiento y son empleados de Código de Trabajo. El presupuesto asignado para este año es de $3.096.449, pero el 87,8% se usa para el pago de la nómina. En octubre, en medio de la transición, Abad presentó un equipo propio conformado por 5 mujeres y un hombre. ¿Quiénes dijo? Eran sus asesores. Los hospitales de Beijing y del norte de China están lidiando con una oleada de niños con enfermedades respiratorias atípicas. Los tiempos de espera para ver a los médicos se extienden hasta en 16 horas. Aún así, el gobierno de ese país afirma que todo está bajo control. Ileana Suárez con el informe. Medios estatales chinos, citando a funcionarios del Hospital Infantil de Beijing, afirman que reciben a más de 7.000 pacientes diarios, lo que supera la capacidad del centro médico. El sábado pasado recibieron a más de 13.000 niños en sus departamentos ambulatorios y de emergencia. La mayoría llegan con síntomas de dolor de garganta, fatiga y fiebre, y a veces les toma todo un día ser atendidos por un pediatra. Esta situación se replica en otras ciudades del norte de China por innumerables casos de enfermedades respiratorias. El gobierno dice que este incremento coincide con el levantamiento total de las restricciones de COVID-19 y el clima frío en la región, pero no hay circulación de patógenos inusuales y que tampoco hay muertos por estos casos. Varios organismos internacionales piden monitorear lo que ocurre en China, pues el gobierno no ha revelado hasta ahora cifras oficiales de contagios.
En Irlanda, 34 personas fueron detenidas por disturbios tras un ataque con cuchillos que dejó 5 heridos. Las protestas comenzaron cuando los manifestantes descubrieron que el agresor era de origen argelino. Las calles de Dublín fueron vandalizadas por grupos violentos. Un bus, un tranvía y varias patrullas de la policía, junto con vehículos particulares, fueron incendiados en una noche de violencia. Incluso hubo saqueos. 400 policías fueron desplegados por el centro de la ciudad. El caos se desató tras un ataque con cuchillo que dejó heridos a 3 niños y 2 adultos, y los manifestantes atribuyeron la agresión a un inmigrante argelino, desatando su furia contra los indocumentados. La situación fue controlada luego de varias horas. Hay 34 detenidos. El gobierno irlandés condenó el extremismo con el que actuaron los manifestantes y dijo que lo ocurrido es una vergüenza para el país. La quiebra de 6 compañías rentadoras de bicicletas en China en tan solo 5 meses ha creado serios problemas en algunas ciudades. Las administraciones municipales contrataron volquetas para recogerlas porque han quedado botadas en las calles. La ley no obliga a los rentadores a dejarlas en algún lugar específico. Centenares de miles de bicicletas están acumuladas en terrenos baldíos, como si se tratara de cementerios gigantes. Solo en Beijing hay 2.5 millones de bicicletas alquiladas. En Guayaquil, unos 8.000 taxistas no pueden abastecer de gas a sus vehículos porque la planta de gasoducto en Santa Elena y Guayas suspendió sus operaciones por una fuga en las tuberías. Diego Cuenca informa que el gremio tiene dificultades para laborar. Desde anoche, decenas de taxis hicieron una larga fila que se extendió por más de 1 kilómetro en la Avenida de las Américas en el norte de Guayaquil. Ya durante esa mañana, el panorama era similar. Los conductores desde el miércoles buscan cargar los vehículos con gas, pero las 6 gasolineras que suministran ese combustible están desabastecidas. Y ese viernes, el gremio tenía esperanzas de que en cualquier momento llegara el producto. Afecta bastante porque tú sabes que hay que trabajar ahora en el día, al menos que hoy día es viernes negro, que es bueno, estamos parados aquí. En la ciudad circulan 13.000 taxis, de los cuales 8.000 usan gas y ahora se han visto obligados a tanquear con gasolina. Pero eso eleva los costos de operación, porque con $8 de gas recorrían 300 kilómetros y ahora tienen que pagar $25 para el mismo recorrido. Según Petroecuador, el desabastecimiento ocurre porque la planta de gasoducto Monteverde Chorrillo, que se ubica en Santa Elena y Guayas, suspendió el bombeo del gas licuado debido a una perforación clandestina en las tuberías. Sin embargo, la mañana de ese viernes se retomaron las operaciones y el despacho a los tanqueros empezará a normalizarse desde el fin de semana. En Quito se registró una balacera en los exteriores de un conocido centro comercial en la parroquia Cumbayá. El ataque armado dejó un guardia de seguridad fallecido y otro herido. La Policía Nacional informó que una banda delincuencial intentó asaltar un vehículo blindado en la zona. Unidades especializadas acudieron al sitio para investigar el hecho y dar con el paradero de los antisociales. En Machala, cerca de las 3 de la madrugada, 2 agentes fueron atacados a tiros mientras estaban dentro de un patrullero en el centro de la ciudad. Según información policial, los uniformados habían acudido al sitio para desalojar a un hombre que hacía escándalo en la vía pública, pero minutos después fueron interceptados por 4 delincuentes a bordo de 2 motos, quienes les dispararon. El conductor del patrullero, identificado como el cabo primero Edilson Jaramillo, fue trasladado hasta el hospital Teófilo Dávila, donde falleció horas después. Se confirmó que hay 4 detenidos. El expresidente Guillermo Lasso firmó el indulto para 88 presos. Diego Puente informa cuáles fueron los requisitos para acceder a este beneficio.
Con un decreto ejecutivo de última hora, el entonces presidente Guillermo Lasso indultó a 88 presos, especialmente de Guayaquil y Latacunga, donde se registra mayor hacinamiento. El decreto ejecutivo 949 fue firmado el miércoles. Recoge un informe del Servicio de Rehabilitación Social en el que se recomienda poner en libertad a los presos por razones humanitarias. El indulto se entregó exclusivamente a personas con enfermedades catastróficas como cáncer, SIDA, tuberculosis, insuficiencia renal crónica, tumores y malformaciones cardíacas, entre otras patologías. También a quienes tenían cuidados paliativos. Los indultados son privados de la libertad que no cometieron delitos graves y que ya tenían sentencias condenatorias ejecutoriadas. Además, no debían tener otros procesos penales pendientes y acreditaban buen comportamiento. Los datos fueron confirmados por Fausto Cobo, quien continúa como titular del Centro de Inteligencia Estratégica y encargado del Servicio de Rehabilitación Social. En julio de este año, el expresidente Lasso había indultado a 146 privados de la libertad. De ese grupo, 130 eran mujeres con enfermedades catastróficas que incluso vivían con sus hijos en las prisiones. En 2022, el gobierno se había planteado la meta de indultar a cerca de 5.000 presos para reducir el hacinamiento, que es una de las causas para la violencia carcelaria. Al final, el beneficio se extendió a 234 privados de la libertad. En Morona, Santiago, 27 viviendas resultaron afectadas en 2 cantones por los fuertes vientos registrados entre el jueves y hoy viernes. La Secretaría de Gestión de Riesgos señaló que el poblado de Tayuza, del cantón Santiago de Méndez, es el más perjudicado. Las ráfagas de viento desprendieron los techos de 22 casas y también provocaron daños en una iglesia. Mientras que los otros 5 inmuebles perjudicados se ubican en la parroquia. En 2021, 100 productores quichuas de Pastaza decidieron cultivar árboles de achote como una alternativa a la deforestación del bosque amazónico. Con el proyecto generan ingresos por la venta de más de 120 toneladas de este fruto. Joana Duche nos cuenta más. En Canelos, una parroquia quichua asentada en las riberas del río Bobonaza, en Pastaza, 100 productores de 7 comunidades rurales impulsan un cultivo sostenible de achote. Este fruto crece en medio del bosque amazónico con otros alimentos. Para su plantación, se propusieron no talar árboles, sino introducir el achote entre las 100 hectáreas de terreno que les pertenece. El emprendimiento inició en 2021 y al mes se producen 12 toneladas, que son destinadas al mercado nacional de condimentos. Bueno, son 6 variedades de achote que tenemos, de las cuales el color, la vixina que tiene es de muy alta calidad. Según los productores, desde los 8 meses el achote produce sus frutos y se realizan 3 cosechas al año. El árbol tiene un tiempo de vida de 40 años. Una mata puede cargar 25 kilos, o sea, un saco, según la mata que sea grande o pequeña. Al semanal producimos 250 kilos y al mes unos 1.000 kilos producimos. De los 100 productores, 60 son mujeres quienes van con su familia a los cultivos. En la educación de los hijos y para la comida y a veces para los pasajes, los que viven lejos, y para eso les sirve la platita de achote. Además, desde este año cuentan con un centro de acopio y una planta procesadora del achote, mediante la cual han logrado elaborar 2 presentaciones de este condimento en polvo con la marca Manduru, que tiene registro sanitario. En lo que va del año y han tenido ganancias por más de $50.000. Ya viene Ecuaterra. Conozca cómo se protege a las especies en la Reserva de Producción de Fauna. 16.000 orquídeas y plantas tropicales de 400 especies estarán expuestas en el Garden Fest hasta este domingo en Guayaquil. El equipo de investigación de Ecuagenera ha descubierto más de 1.000 nuevas especies para la ciencia. Vanessa Robles reporta. Esta planta Nepenthes es una orquídea aérea insectívora de 30 centímetros aproximadamente, con una especie de savia líquida. Atrae a moscas, mosquitos y abejas. Una vez que estos se posan, quedan atrapados en su funda natural. Vive hasta 15 años y es una de las 16.000 plantas expuestas en este orquidiario en el kilómetro 24,5 vía la costa. Es una experiencia en la cual no solo podemos adquirir las orquídeas, sino aprender sobre ellas. No son como otro tipo de plantas que se riegan 2, 3 veces a la semana. Estas son de poco riego, muchas veces una vez a la semana o incluso cada 15 días. Ellas se encargan de transformar el aire.
en este proceso también ayudan a enfriarlo, a purificarlo y son muy buenas para el interior del hogar. Los ejemplares de Cattleya maxima son las más buscadas por los coleccionistas, por ser difíciles de conseguir. Es una orquídea silvestre que crece en troncos y rocas del bosque húmedo tropical del Ecuador y está en peligro de extinción. También está la Aracia monstera. Tiene huecos en las hojas para el paso de la luz y la humedad. Hay quienes llegan de otras provincias, como Cecilia, que vino de Portoviejo, Manabí, para verlas más de cerca. He venido 4 veces o 5 veces, las orquídeas en mi vida entera. Yo tendré unas 300 orquídeas, pues ya tengo lechuguines. La Encyclia y Oncidium son una de las pocas orquídeas que tienen aroma dulce y cautivan a los asistentes del Garden Fest, que estará abierto hasta este domingo. Según el Ministerio de Ambiente, en Ecuador hay más de 4.500 especies de orquídeas, de las cuales 1.700 son únicas en el mundo. El punto más extremo de la costa continental ecuatoriana está en la Reserva de Producción de Fauna Marino Costera Puntilla de Santa Elena, en el Cantón Salinas. Creada en 2008, es una de las 19 áreas marino-costeras protegidas del país. Ecuaterra acompañó los esfuerzos por proteger especies emblemáticas y vigilar la pesca ilegal. La Reserva Puntilla de Santa Elena alberga uno de los lugares más populares de la costa ecuatoriana, la Chocolatera. Se llama así por el color que toman sus aguas cuando las olas rompen contra los acantilados. Hasta 300.000 turistas al año visitan esta área protegida, hogar de cerca de 50 especies de animales, entre ellas aves, peces y crustáceos. Corretean entre basura oceánica arrastrada a las playas, que también dificulta el camino a otras especies pequeñas como las tortugas bebé. Octubre, noviembre y diciembre son los meses donde mayor cantidad de anidación de tortugas registramos en esta playa, ¿no? Puedes observar cómo está llena de basura y es una playa que fue intervenida hace 2 días. Con voluntarios hicieron limpieza de playas. Sin embargo, es un claro ejemplo de lo que es la basura marina, ¿no? Una playa donde no hay actividad turística, pero sin embargo recibimos mucha basura arrastrado por corrientes como tal, ¿no? Las fundas, al momento de llegar al mar, se tornan simulan una medusa, y las tortugas se alimentan de las medusas y se comen estas fundas plásticas. Y comúnmente vemos tortugas varadas, producto de estas fundas. Pero los animales más grandes también enfrentan amenazas. 16 especies de mamíferos marinos habitan en esta reserva. Los más emblemáticos son los lobos marinos. Se han contabilizado hasta 250 individuos que descansan en la llamada lobería. Ejemplares que suelen atascarse en redes de pesca mientras buscan alimento. Estos animales son muy oportunistas. El pescador deja sus redes y al momento que va levantando de las profundidades, estos lobos buscan la presa más grande, el pescado más grande, y la acecha. Las campañas de educación a pescadores artesanales son fundamentales, porque aunque en las 52.000 hectáreas marinas de la reserva no está permitida la pesca, suelen detectarse actividades al margen de la ley. Trabajamos mucho de la mano con pescadores, con artesanos, con surfistas, con militares, con la comunidad en general. Lo que buscamos acá, por medio de campañas educativas, por medio de sensibilización, de que el turista llegue con un chip y salga con el chip de responsabilidad. Un turismo responsable es lo que buscamos aquí. El monitoreo se potencia con el apoyo de organizaciones como Wild Aid, que gestionó la donación de un sistema de vigilancia a 3 niveles, satelital, con radar y con cámaras. Estos se integran para controlar, para ayudar al gobierno, al sistema de los guardaparques. O sea, estamos tratando de combatir la pesca ilegal en un área que es patrimonio del Ecuador, que es patrimonio del Estado y que por ley debe estar protegida. El control se extiende al fondo marino. Buzos del Ministerio del Ambiente peinan los 14 arrecifes de la reserva, levantando información. Y marcan a tortugas marinas. Esta tenía 1 metro de diámetro y pesaba 150 libras.
Los técnicos del Ministerio de Ambiente nos cuentan que este es uno de los individuos más grandes que han capturado. Lo que hacen es identificarla con tags o piercings en las aletas con una numeración única que identifica que salieron de aquí, de Ecuador, estos individuos. Ahora, también encontraron en su recorrido esta red de pesca que termina afectando los ecosistemas marinos. No solamente hacemos tortugas, sino que estamos elevando un levantamiento de información sobre la ictiofauna, o sea, todos los peces que podemos encontrar en estos ecosistemas y las alteraciones que ocasionan la basura marina o los desechos que ingresan a estos bajos rocosos. Con la información que se recoge, los guardaparques miden la efectividad de los esfuerzos de conservación y establecen las normativas para regular y proteger esta, una de las 19 áreas marinas y costeras protegidas del país.